Sí, la estamos grabando. La estamos grabando, no te preocupes. ¿Listo? Ok. Es importante tener en cuenta que el derecho penal es una de las disciplinas más largas en general en la carrera de derecho. Es decir, en las otras universidades, el derecho penal se ve durante 4 años, tanto en su parte general como en su parte especial. La parte procesal se ve al final. Entonces, es muy difícil, dada la modalidad que tenemos en la universidad y el programa, el pensum con el que ustedes quedaron, que es diferente a la modificación que se hizo en el nuevo. Ustedes ven penal general en un mes y penal especial en otro mes. Es decir, que a ustedes se les está concentrando la información que en las otras universidades ven durante 4 años en 2 meses. Eso quiere decir que es imposible hacer que eso funcione. Es decir, que ustedes en penal especial se supone que tienen que ver artículo por artículo del Código Penal, uno por uno los delitos. Eso es imposible en 20 días, o sea, en 20 sesiones de clase, en un mes. Si es imposible ver el código completo en un mes, a eso redúzcale que ayer tuvimos la clase número 10, es decir, que estamos justo en la mitad del módulo. Y hasta ahora vamos a empezar con Derecho Penal Especial. Esa es la razón por la cual les pido, por favor, que a partir de este momento sean comprensivos, porque solamente les voy a explicar los delitos más comunes, los más relevantes y los que se les pueden presentar a ustedes en su vida profesional, ya sea porque van a elegir derecho penal como especialidad, porque se van a dedicar a litigar eventualmente en esta área, o porque cuando lleguen a consultorio jurídico son los delitos más comunes que pueden encontrar cuando tengan que ir a audiencias a nombre de la universidad. ¿Listo? Entonces vamos a saltar muchísimos delitos por esa razón. Pero eso no quiere decir que ustedes no estén en capacidad de recibir un caso por esos otros delitos. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar a analizar los tipos penales para que sin importar el delito, ustedes puedan recibir el caso. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer a partir del día de hoy. Como dicen por ahí en el canal Caracol, si la parte 1 te costó trabajo, la parte 2 es más dura. ¿Listo? Entonces vamos a ver penal especial a partir del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es que les voy a explicar a ustedes cuál es la clasificación de los tipos penales, cómo se clasifican de forma general en Colombia los tipos penales. Si llegamos a tener inconvenientes, les voy a pedir a todos que quiten sus videos, porque ahorita empiezo a compartir pantallas y es cuando empiezan a entrecortarse. Entonces quitemos videos y con eso no se nos entrecorta la comunicación. ¿Listo? A ver. Listo. Entonces, ¿por qué es importante aprender la clasificación de los tipos penales? Porque la clasificación de los tipos penales es lo que vamos a trabajar de ahora en adelante. Entonces vamos a trabajar sobre este PRESI. Este es un formato PRESI que está publicado en internet. De todas maneras les voy a dejar el enlace en la plataforma de la universidad para que ustedes sepan de qué es lo que estamos hablando. Entonces, ojo, todos los delitos, todos los tipos penales en Colombia tienen diferentes clasificaciones, dependiendo del doctrinante que estudiemos. Vamos a ver cómo la compilación de lo que todos los doctrinantes en Colombia dicen y lo que es mayoritariamente aceptado por ellos sobre cómo deben clasificarse los tipos penales. Entonces, en principio, vamos a decir que los tipos penales se clasifican de 4 maneras. ¿Listo? La clasificación de los tipos penales en principio es de 4 maneras, que son las que están viendo ustedes en este momento en pantalla. Según su estructura, según su contenido, según el sujeto activo y según el bien jurídico tutelado. ¿Listo? Son esas 4. Entonces, según su estructura, según su contenido, según el sujeto activo y según el bien jurídico tutelado. Ahora, a su vez, esas clasificaciones
tienen otras subclasificaciones. Entonces vamos a ver la primera, que es según su estructura. Según su estructura, los tipos penales se clasifican de 6 maneras diferentes. De 6 maneras diferentes. La primera es la que tenemos a este lado, que se llama los tipos básicos o fundamentales. ¿Qué es un tipo básico o fundamental? Es cuando el tipo penal es completamente independiente y en él contiene todo lo que define al delito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el artículo 103 es un tipo penal básico. ¿Por qué? Porque en él está la definición del homicidio. ¿Listo? Pero también son ejemplos de tipos penales básicos el artículo 240 del Código Penal que define qué es el hurto. Entonces, ojo, esos son básicos, porque en ellos se explica de forma independiente y completa en qué consiste la conducta o el delito como tal. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, doctores? ¿No? Perfecto. Ahora, esa es la primera clasificación dentro de los de estructura. Además de esa clasificación, los tipos penales también pueden ser subordinados o complementados. ¿Qué quiere decir eso? Que dependen del tipo básico. Entonces, por ejemplo, los agravantes, los atenuantes, los calificantes o las modalidades diferentes de ese tipo penal. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que el homicidio como tal, que está en el artículo 103 del Código Penal, es la modalidad dolosa, ¿listo? Pero a su vez, el artículo 104 tiene los agravantes para esa modalidad dolosa. Entonces, usted si analiza el artículo 104 solo, realmente no es un tipo penal, es un tipo complementario del artículo 103 porque necesita vivir de él. El artículo 104 del Código Penal solamente dice: circunstancias de agravación. La pena será de 400 a 600 meses de prisión si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere. ¿Ves? O sea, si nos está remitiendo a un artículo anterior, quiere decir que este es complementario de ese tipo penal básico. Entonces, el básico será el homicidio y el agravante será el complementario. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Ok. Ahora, hay otros tipos penales que se llaman los elementales o simples. ¿Qué quiere decir eso? Estos tipos penales son una clasificación que traen algunos doctrinantes, pero que no es tan aceptada porque suele ser la misma del tipo penal básico. Se dice que son los que describen una sola conducta, un solo comportamiento y se distinguen porque solo tienen un solo verbo rector. Cuando nosotros veamos más adelante, nos vamos a dar cuenta que esta definición no es del todo cierta. ¿Por qué? Porque los tipos elementales o simples que tienen un único verbo rector se llaman de conducta simple o de conducta exclusiva, por decirlo así, mientras que cuando tienen varios verbos rectores se llaman de conducta alternativa. Entonces, este tipo elemental o simple lo vamos a eliminar de nuestra clasificación porque tiene mucho que ver con el tipo penal básico. ¿Listo? Entonces, esta no la tenemos en cuenta. ¿Dudas hasta ahí? Ok. Tipos especiales o autónomos. Los tipos especiales o autónomos son modalidades de un mismo comportamiento básico, pero en una forma de realización diferente. Entonces, por ejemplo, el homicidio como tipo básico que se encuentra en el artículo 103 del Código Penal tiene dos modalidades, o bueno, varias modalidades de comportamiento diferentes a la que está en el tipo básico, pero que se remiten de una u otra manera al básico. Me explico. Tenemos el artículo 103, que sería el básico, el del Código Penal, el homicidio doloso, y luego vamos a encontrar otras formas de homicidio, como es el homicidio preterintencional en el artículo 105, el homicidio por piedad en el artículo 106, e incluso el homicidio culposo en el artículo 109.
¿Qué tienen en común todos estos artículos, además de que son homicidios? Pues que todos tienen exactamente la misma definición del tipo básico. El que matare a otro, el que matare a otro, el que matare a otro, solo que tienen un ingrediente normativo del tipo diferente que hace que la conducta sea autónoma. Entonces, en el 103 aparece el homicidio doloso, pero en los demás artículos vamos a ver el homicidio culposo, el preterintencional y el homicidio por piedad. Alexandra Villabón, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Te escuchamos, doctora Villabón. Doctora Villabón, levantaste la mano. ¿No me escuchas? Creo que no. Ok, entonces. Espérate que se me devolvió el precio. Esos son los tipos especiales o autónomos. Ahora vamos con los llamados tipos compuestos. Los tipos compuestos son los que describen varios comportamientos. O sea, cada uno podría estar en diferente tipo, aunque referido al mismo bien jurídico, y se identifican porque en su texto tienen varios verbos rectores. ¿Ves? Entonces, estos por los verbos rectores se clasifican en complejos o mixtos. Entonces, los complejos son los que tienen dos o más conductas descritas en el que pueden conformar un tipo autónomo, pero con una unión que se crea con independencia creando el nuevo tipo del compuesto. Y los mixtos se describen varias conductas y basta con ejecutar una de ellas para encuadrar en el tipo penal. Les voy a explicar esto de una manera más sencilla. Los tipos penales de carácter compuesto son aquellos que tienen diversidad de verbos rectores. Por ejemplo, en el homicidio nosotros tenemos el único verbo rector que se llama matar. ¿Listo? El verbo rector es matar, porque ahí dice el que matare a otro, entonces el verbo rector, que es la acción, es matar. Solamente hay uno, ¿ves? Uno, un verbo rector. Pero hay tipos penales que tienen muchos verbos rectores. Por ejemplo, vamos a movernos al artículo, al 376 del Código Penal, que es el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Dice, el que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito. Ese es un verbo rector. Introducir al país, así sea en tránsito. O saque de él, segundo verbo rector. Transporte, tercero. Cuarto, lleve consigo. Quinto, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre. ¿Sí ves cuántos verbos rectores hay? Ese tipo penal, como el del artículo 376, es un tipo penal mixto, porque tiene pluralidad de verbos rectores. Se llaman mixtos o alternativos también. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes encuentren varios verbos rectores, se llama un tipo penal compuesto mixto o compuesto alternativo. ¿Pregunta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Listo. Ahora, hay tipos penales que son tipos compuestos, pero llamados tipos compuestos complejos. ¿Qué quiere decir eso? Son tipos penales que traen realizaciones de las mismas conductas, pero de formas diferentes en tipos penales autónomos. Me explico. Vamos a ver, por ejemplo, el artículo 286 del Código Penal, que son las falsedades. Entonces, en el artículo 286 del Código Penal comienza el capítulo de la falsedad en documentos. Y ustedes ven que el 286 dice falsedad ideológica en documento público. Luego ustedes en el 287 ven la falsedad material en documento público. En el 289 ven la falsedad en documento privado. ¿Ves? Son diversidad de falsedades que todas llevan inmerso el verbo rector de falsificar. Todas traen el mismo verbo rector, pero cada una la lleva por aparte. Entonces, son tipos penales autónomos. Entonces, en ese caso, tanto el 286 como el 287, como el 288 y como el 289, que son formas de falsedad, son tipos penales compuestos, pero complejos.
porque los verbos rectores están, o sea, el verbo rector, que es uno solo, está discriminado en diferentes tipos penales. Entonces será un tipo penal compuesto, pero complejo. En cambio, si los verbos rectores están todos juntos en un solo tipo penal, será un tipo penal compuesto, pero mixto. ¿Dudas, doctores? Profe, una Dime. preguntita. Es que Señora. según la explicación que usted acaba de dar, o no sé, creo que entendí mal, pero eso se parece mucho a los tipos especiales o autónomos, ¿no? Porque su merced nos dio el ejemplo del artículo 105, y es que el artículo 105 empieza homicidio preterintencional. El 106 también empieza homicidio por piedad. Entonces ellos también empiezan con el homicidio. Sí, pero es que no es por el nomen juris. Te voy a mostrar una cosa ahorita para que me entiendas. No es por el nombre del artículo, es por el verbo rector. ¿Listo? Claro, en el caso de los homicidios que tú estás mencionando, el verbo rector también es el mismo, es matar, 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 matar. Como es un único verbo rector, entonces en ese caso tanto los homicidios como las falsedades son tipos penales compuestos pero complejos, porque tienen un mismo verbo rector, pero establecido en diferentes delitos. En cambio, en los tipos penales mixtos, compuestos pero mixtos, tienes muchos verbos rectores, conductas alternativas, también se llaman así, tipos penales de carácter alternativo porque puedes realizar la conducta en cualquiera de los verbos rectores, pero están en un solo delito. Entonces te voy a mostrar una cosa que quería mostrarles ahorita. Yo decía era que se me parecía a los complejos, al ejemplo que acaba de dar de los complejos. ¿De los complejos? No, porque los complejos los estamos viendo acá. Acuérdate que los tipos compuestos pueden ser complejos o mixtos. Sí, su Y los, merced dio en los complejos el ejemplo del artículo 286, donde sí, decía que era falsedad ideológica en documento público. del 286 Después en dijo, adelante. exacto, después, pues no sé si le entendí mal, ¿no? Pero su merced después dijo que el 287, que decía falsedad material en documento público. Ese también es parte del complejo. Entonces yo le entendí que era porque empezaba con el mismo verbo rector que decía falsedad. No, corazón, ya voy para allá. Doctora hermosa, ¿cómo es tu nombre que no te veo en pantalla? Daniela, profe. Gracias, doctora. Doctora Daniela, les voy a compartir una pantalla que les tenía lista. Dame un segundo. Mientras comparte. Aquí. Listo. Esta pantallita de acá, espérate que está en la portada. Esta pantalla de acá es lo que yo quiero que aprendan a manejar. ¿Por qué? Porque muy probablemente yo estoy hablándoles de clasificación de tipos penales sin que ustedes manejen ni siquiera las partes básicas del tipo penal. Entonces, de lo que nos está preguntando Daniela, más bien prefiero no dar por hecho que ustedes lo manejan y más bien empezar explicándoles esto para luego continuar con la clasificación de los tipos penales. Ustedes están viendo en este momento un ejemplo del componente de un tipo penal. Este tipo penal es el artículo 413, que es un delito contra la administración pública, que es el prevaricato por acción. Los tipos penales, en principio, se clasifican no, sino tienen unos componentes. El nombre del tipo penal, en este caso el prevaricato por acción, se llama así, no el número del artículo, el nombre. Prevaricato por acción se llama nomen juris. ¿Listo? El nombre del delito se llama el nomen juris. Entonces, el nomen juris del artículo 103 es homicidio. El nomen juris del artículo 286 es falsedad ideológica en documento público. El nomen juris del artículo 413 es prevaricato por acción, es decir, es el nombre del delito, como se llama. ¿Listo? Entonces, está mal hablar en Colombia de asesinatos, porque el asesinato como conducta punible no existe. Lo que existe es el homicidio. ¿Listo? El homicidio, no el asesinato. Hay diferentes legislaciones penales en otras partes del mundo en donde sí se habla de asesinatos. Pero el nomen juris en Colombia es homicidio. Entonces, el artículo 413
se llama, su nombre in juris es prevaricato por acción. ¿Listo? Ahora, todos los tipos penales tienen un sujeto activo, que es el que realiza la acción u omisión, es decir, el que realiza el verbo rector. Ese sujeto activo que lo vemos aquí en el corchetico rojo, ustedes ya saben que puede ser o calificado o simple. Yo ya les expliqué en qué consistía cada cosa. Calificado cuando tiene una circunstancia especial que hace que solamente él pueda cometer el delito. Servidor público que profiera, es decir, que se necesita ser servidor público para ser el sujeto activo de esta conducta. Mientras que hay otros tipos penales que no lo requieren, como por ejemplo, el homicidio. Dice, el que matare, el que es cualquiera. Entonces es un tipo penal con sujeto activo simple. Ahora, el verbo rector, que lo vemos aquí con el corchetico azul, es la acción u omisión que se realiza, porque recuerden ustedes que los tipos penales en Colombia se pueden realizar por acción o por omisión. Acción cuando la persona despliega una conducta y omisión cuando la persona deja de hacer algo. Deja de hacer algo. Entonces, si el tipo penal es de acción, nosotros también tendremos que ver con la clasificación, pero esa clasificación, que ahorita seguimos viéndolas, tiene que ver con el verbo rector. Entonces, ahorita cuando les estaba hablando de los diferentes verbos rectores, frente a lo que estaba preguntando la doctora Natalia, les estaba hablando de la clasificación de los tipos penales, pero basado en los verbos rectores. Entonces, si traen varios verbos rectores en un solo tipo penal reunidos, como en el tráfico de estupefacientes, artículo 376, que contamos por lo menos 9 verbos rectores, pero todos reunidos bajo un mismo nomen juris, será un tipo penal de carácter mixto. Pero si el tipo penal está por aparte, como por ejemplo en el homicidio, que tenemos que el tipo penal es, el verbo rector es matar, pero ese matar está en diferentes artículos, dice, el que matare a otro mediante culpa, con preterintención, por piedad, ¿ves? Matar, 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 matar. No es homicidio, 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 porque el homicidio es el nomen juris. Lo que hace la clasificación de la que estamos hablando es el verbo rector. ¿Listo? ¿Te quedó claro, Natalia? Doctora. Si era Natalia la que estaba preguntando, perdón. Doctora. Daniela, era Daniela. Era Daniela. Gracias. Daniela, ¿te quedó claro? Sí, señora. Listo. Vamos entonces a acabar de ver esta diapositiva y volvemos a la parte de las clasificaciones. Ahora, entonces ya vimos que es un nomen juris, ya vimos que es un sujeto activo, ya vimos que es un verbo rector. Ahora, dentro de los cuadraditos que están aquí, que son en café, que dicen resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, son los ingredientes normativos del tipo. Aquí tenemos doble ingrediente normativo del tipo en el artículo 413. ¿Por qué? Porque se necesita que lo que el servidor público profiera sea una resolución, un dictamen o un concepto. ¿Listo? Pero además se necesita que eso sea manifiestamente contrario a la ley. Esos son los ingredientes normativos del tipo, de lo cual ya habíamos hablado la semana pasada. ¿Qué es un ingrediente normativo del tipo? Es la condición bajo la cual no existe el tipo penal. Entonces, todos los servidores públicos profieren resoluciones, dictámenes o conceptos, y eso no es ningún delito. El problema es si los profieren manifiestamente contrarios a la ley, porque incurren entonces en el tipo penal de prevaricato por acción que veremos más adelante. Ahora, desde la parte de incurrirá en prisión de tanto a tanto, eso es lo que se llama la sanción punitiva. Esas son las partes básicas, los componentes básicos de los tipos penales, que tienen que ver mucho también con la forma en que se clasifican, que es lo que estamos hablando ahorita. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Entonces, volvemos a las diapositivas que teníamos de clasificación. Ahora que ya tienen claros los componentes de los tipos penales. Ahora, entonces, compartimos pantalla frente a la clasificación. Listo.
Entonces estábamos hablando de los tipos compuestos, complejos o mixtos, que recuerden que todos estos que estamos viendo acá son según su estructura, o sea, es la primera clasificación. Hemos visto 5, y nos falta solamente una, que es la llamada de los tipos penales en blanco. ¿Qué es el tipo penal en blanco? Ojo, hay tipos penales que hacen remisiones a artículos que no están en el Código Penal. Es decir, el legislador en el artículo correspondiente no le explica a usted todo lo que necesita saber para entender el delito. ¿Como cuál es esa clase de delitos? Aquí nos hablan de la caza ilegal, de la explotación ilícita de yacimiento minero y otras cosas. Pero hay uno muy bueno que se llama la omisión de agente retenedor. Es un muy buen tipo penal para entender en qué consiste un tipo penal en blanco. Entonces, la omisión de agente retenedor está en el artículo 402 del Código Penal. 402. Y dice, el agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente, o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Miren que este tipo penal, el artículo 402, trae muchas cosas que nosotros no conocemos por el derecho penal. Es decir, ¿quién es un agente retenedor? ¿Quién es un agente autorretenedor? ¿Cuáles son las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente? ¿Cuál es la fecha fijada por el Gobierno Nacional? O sea, esas cosas implican que usted tiene que irse a unas disposiciones legales diferentes al derecho penal, por fuera del Código Penal. ¿A dónde tiene que irse usted? O al estatuto tributario o al estatuto aduanero, lo más seguro es que sea el estatuto tributario, a disposiciones muy propias de la DIAN en donde se define quién es un agente autorretenedor, quién es un agente retenedor, esa clase de cosas. Entonces, para entender el tipo penal, necesitas irte a otros lugares, a otras disposiciones para entender en qué consiste eso. ¿Listo? Porque si no, no lo vas a entender. Entonces tú dices, uy, pero es que yo nunca en mi vida he escuchado ese tipo penal tan raro. Eso debe ser por allá cada 50.000 años que le sale a uno un caso de eso. Es posible. Pero a ti en consultorio jurídico sí te va a salir un caso de tipos penales en blanco muy común, que se llama la inasistencia alimentaria. Vamos a ir a la inasistencia alimentaria. Creo que es el artículo 233. 233, doctora. Gracias. 233. Gracias, doctor. ¿Qué dice? El que se sustraiga sin justa causa de la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero permanente, ¿ves? Ahí que nos está haciendo una remisión, pues al Código Civil Básico, en donde dice a quiénes se le deben alimentos. ¿A quiénes se le deben alimentos? Entonces allá nos van a explicar quiénes son los ascendientes, quiénes son los descendientes, quién es un adoptante, quién es un adoptivo, esa clase de cosas. Entonces, para entender el artículo de la inasistencia alimentaria, usted no puede hablarle de inasistencia alimentaria al vecino, salvo que usted tenga alguna relación que implique que le debe legalmente alimentos. ¿Y cómo establece usted esa relación? Pues ustedes lo saben que se puede establecer por consanguinidad, por afinidad o demás, pero ustedes lo saben porque ya saben derecho civil. Pero si ustedes no manejan esos conceptos del derecho civil, no van a entender los conceptos de este tipo penal. Entonces es un tipo penal en blanco porque el tipo penal del artículo 233 te remite a una legislación diferente a la penal para lograr entender ese tipo penal. No está todo incluido en el artículo como tal que te define todo. ¿Listo? Sino que te lo define en una legislación diferente. Entonces ya vimos, la omisión de agente retenedor, por ejemplo, nos lo explica en estatutos tributarios, mientras que la inasistencia alimentaria nos remite al Código Civil colombiano. ¿Dudas hasta ahí? ¿Nadie? Ok. Esa es la primera gran clasificación. Son 4, ¿no?
Ya vimos, según su estructura, se clasifican en estas 6, pero dijimos que vamos a ignorar los tipos elementales o simples. ¿Por qué? Porque estos sí se suelen confundir, por eso del verbo rector, con los que estábamos viendo, que eran los tipos penales compuestos. ¿Listo? Entonces vamos a dejar la clasificación en 5. Retomo. Entonces, según su estructura, se clasifican en tipos básicos o fundamentales, subordinados o complementados, esta de acá la ignoramos, especiales o autónomos, compuestos y en blanco. ¿Claro para todos? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Uno cómo identifica a las legislaciones diferentes que se necesitan? O sea, ¿cómo uno puede determinar qué es lo que puede utilizar, por ejemplo, dependiendo de la sentencia alimentaria? ¿Yo cómo puedo identificar eso? Listo. Muy buena. ¿Cómo puedo identificar cuáles son los que se necesitan, cuál es el que debo ser apropiado para el momento? Gracias, doctora Yay. La pregunta es muy buena porque hasta ahora, muy probablemente los profesores a ustedes les han dado a entender que el derecho penal no, sino que el derecho en general, la carrera de derecho, es como un montón de islas flotantes. Es decir, por un lado está el civil, por el otro lado está el penal, por el otro lado está el administrativo, por allá está el constitucional, y como que entre ellas no se tocan. Eso no es verdad. El derecho es uno solo. ¿Cómo haces, Yadi, tú para saber cuál es la norma que debes conocer o cuál es la norma aplicable o al menos dónde la debes buscar? Porque pues obviamente no sabemos todas las normas. Gracias a que tú eres abogada, Yadi. Tú has venido conociendo diferentes especialidades. Entonces, tú ya sabes que en el civil están las obligaciones de carácter alimentario porque allí te están explicando eso. Lo que pasa es que el civil a su vez se divide en diferentes partes, ¿no? Entonces tenemos civil agrario, civil persona, civil familia, ¿ves? Pero esas son subdivisiones del civil, pero todas son civil y ustedes saben más civil que yo, ¿listo? Ahora, si te están hablando a ti de IVAs, de retenciones en la fuente, pues es muy evidente que se refieren al estatuto de carácter tributario, a pesar de que tú no has visto tributario. Y más allá de que tú sepas todas las normas, que no lo vas a saber, o sea, yo soy penalista y administrativista y no me conozco todas las normas, eso es imposible, además porque no es la idea, pero que al menos tú sepas en dónde buscarla. Entonces, si yo te digo, Yadi, ¿en dónde, doctora Yadi Andrea? Es que yo quiero saber si esto que me pasó a mí es un delito o no. ¿Dónde buscas los delitos tú? Pues en el Código Penal. Pero tú no sabes en sí si eso es un delito o no, pero al menos que sepas en qué legislación buscarla. Entonces, de la misma manera actúan los tipos penales. Tú tienes que empezar a analizar el tipo penal para determinar cuál es la legislación a la que te está remitiendo. Entonces, si te están hablando de IVAs y retenciones en la fuente, tiene que ser tributario. Si te están hablando de alimentos en la inasistencia alimentaria, pues será civil o a familia, pero civil en todo caso. Pero hay otros tipos penales, como el del artículo 376, que incluso te dicen en dónde está la norma. Vamos a ver el artículo 376, que lo vimos ahorita en el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Te dice, el que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente psicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas. ¡Ah! Entonces, yo necesito ver si esta sustancia es ilícita o no. Entonces, aquí me está diciendo, oiga, vaya al Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas. Aquí te dieron la pista. ¿Ves? Es cuestión de leer y de ir analizando en qué legislación puede llegar a estar el complemento del tipo penal en blanco que estás analizando. ¿Listo, Yadi? ¿Sí me hice entender? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? Listo. Entonces, según su estructura es la primera clasificación.
Ahora, vamos a ver la segunda clasificación de los tipos penales, según su contenido. Espérate, les comparto otra vez pantalla, porque creo que no está completa. Aquí. Según su contenido. Listo. Según su contenido, los tipos penales pueden ser de resultado, en principio. ¿Qué es un tipo penal de resultado? Así suene obvio, es que se exige el resultado ¿para qué? Para que el tipo penal exista. Para que el tipo penal exista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son tipos penales que describen la acción a la cual le sigue un resultado fáctico para que la conducta se adecue al tipo penal. Es decir, los tipos penales de resultado, por excelencia, son tipos penales de carácter doloso. ¿Listo? Son tipos penales de carácter doloso. Entonces, ¿qué se necesita para cometer un homicidio? ¿Cuándo se consuma el homicidio? ¿Cuándo se termina el homicidio? Pues cuando se muere alguien, ¿no es cierto? Bueno, cuando lo mueren, es decir, cuando lo matan. Ese tipo penal exige el resultado. Para que haya un homicidio, se necesita que a alguien se le haya dado muerte, que alguien haya muerto, pero no de muerto de manera natural, que lo hayan matado. ¿Listo? Entonces, se exige el resultado. Pero esos tipos penales de resultado, que por excelencia son dolosa, no quiere decir que no admitan la tentativa. En su gran mayoría, todo tipo penal de resultado y de carácter doloso admite la tentativa. Entonces, ¿qué pasa? Si no logro el resultado, pues no logro un homicidio, pero sí logro una tentativa de homicidio. ¿Qué pasa si yo quiero hurtar? Es un tipo penal de resultado. ¿Cuándo se perfecciona el hurto? Pues cuando yo logro quitarle a las personas los bienes que tienen, apoderarme de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya logro hacerlo, estaré ante un tipo penal de resultado. El hurto exige el resultado, pero no quiere decir que si no logras el resultado, pero despliegas todo el camino criminal, todos los actos preparatorios, todos los actos ejecutivos y por circunstancias ajenas a tu voluntad, el hurto o el homicidio no se dan, no quiere decir que el tipo penal deje de ser de resultado, solamente que admite la tentativa. Muchos de los tipos penales, por no decir que la gran mayoría de los tipos penales en Colombia, son de resultado. Son de resultado porque son de carácter doloso. Pero ojo, no quiere decir que todos los dolosos sean de resultado. Pero sí, muchos de los de resultado son dolosos. ¿Listo? Esa es la primera clasificación. Ahí también nos traen, por ejemplo, las lesiones. Es un buen ejemplo. Tipos penales de... Dios mío. Tipos penales de conducta instantánea. Los tipos penales de conducta instantánea tienen que ver con la ejecución de la conducta. Con la ejecución de la conducta. Es decir, con el agotamiento de la conducta. Pero ese agotamiento de la conducta tiene que ver también con la relación entre la acción y el tiempo que toma agotar el delito. Entonces, el homicidio es una acción, es un tipo penal de acción. Pero ese tipo penal de acción, el de carácter doloso, ¿en cuánto tiempo se perfecciona? ¿Se extiende en el tiempo? O sea, a ti como la canción, te matan lentamente o te matan y se acabó. Te matan y se acabó. Entonces son conductas de ejecución instantánea porque se terminan en una única unidad de tiempo. Ya, se consumó y se acabó. ¿Listo? Como el acceso carnal. ¿Cuándo se perfecciona el acceso carnal? No, mientras la esté penetrando, no. En el momento en que la penetra. En ese momento, no importa cuánto dure la penetración. ¿Listo? En el momento en que se penetra, el tipo penal se agota, es de ejecución instantánea, en una única unidad de tiempo. ¡Pum! Se acabó. Mientras que hay otros que están por aquí. ¿Dónde están? Espérate, no, el de mera conducta todavía no. No lo veo. No lo veo.
Espérame. Profe, una pregunta mientras tanto. Dime, es que el precio es difícil para compartir porque viene muy grande, entonces es difícil cuadrarlo en la pantalla. Dime, doctora Carolina. ¿La demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años es un delito de resultado o de conducta instantánea? Pues el solo hecho de solicitar, por ejemplo, por un teléfono, el servicio sexual ya lo hace que se le impute. Sí, pero no es porque sea un Sí. tipo penal de resultado, es que es otra clasificación que se llama tipo penal de mera conducta. Ah, ¿Listo? Que no hemos llegado allá porque estoy buscándolo aquí, pero no lo encuentro completo. ¿Listo? Entonces, espérame un segundito porque no logro aquí tipo penal de omisión, tipos abiertos, cerrados. Ya, listo. Entonces, retomemos. Según su contenido, los tipos penales pueden ser de resultado cuando se exige un resultado, ¿no es cierto? Pero también pueden ser de conducta instantánea cuando se agota en un único momento. Ahora, el otro es el tipo penal de conducta permanente, entonces el que requiere tiempo y permanece en el tiempo. ¿Listo? Puede ser de resultado, pero aún así permanecer en el tiempo. Me explico. ¿Cuándo se configura el delito de secuestro? ¿En qué instante tú cometes un secuestro? Doctora Marcia Piñeros, cuéntame. Te hago la pregunta. ¿En qué momento crees tú que se configura un secuestro? Pues en el momento que se retiene a esa persona, que se retira o Ok. se extrae pues de su núcleo, de sus En el tareas momento normales. en que se le priva de la libertad, sin su permiso, sin su consentimiento y sin el consentimiento de ninguna autoridad. Claro, porque, por ejemplo, los policías pueden privar de la libertad a las personas. El CTI varias veces lo hace, pero cuentan con el permiso de una autoridad, ¿no es cierto? Ya sea de un juez de control de garantías o porque están capturando a las personas en situación de ¿No flagrancia. deben pasar 2 horas o más tiempo? ¿Cómo? ¿Jair? ¿No debe pasar una cantidad de tiempo para que ¿Para se qué? considere secuestro simple o No, agravado? ¿No? no. Ya vamos para allá, Jair. Entonces, ¿qué ocurre? ¿En qué momento se configura el delito de secuestro? En el momento en que a mí me privan de la libertad sin la orden de una autoridad y en contra de mi voluntad. Es decir, al minuto siguiente ya está consumado el delito. Ya, es un tipo penal de resultado. ¿Cuál era el resultado? Privarme de la libertad. Lo lograste. Listo. ¿Listo? Se agotó. Ojo, pero este tipo penal, ¿durante cuánto tiempo puede continuar? A diferencia del homicidio que se termina en un solo instante y ahí se acabó. Inicia y termina. Mataron a la persona y ya. ¿Listo? El secuestro permanece en el tiempo mientras la persona siga privada de la libertad. Entonces, al minuto siguiente de haberlo privado de la libertad, ya hay secuestro. Pero mientras lo siga privando de la libertad, el secuestro continúa. No es concurso de secuestros, sino que es un delito de ejecución permanente, de conducta permanente. Permanece en el tiempo mientras la persona esté privada de la libertad. ¿Listo? Mientras que los de ejecución instantánea, por ejemplo, si a una persona la acceden carnalmente, se agota, es un tipo penal de resultado, la accedió, listo, pero además es de ejecución instantánea. La accedió y ya. Ah, pero es que si la accede durante toda la noche, no importa, ya la accedió. Es un delito de acceso con una conducta instantánea. Si vuelve y la accede, y vuelve y la accede, y vuelve y la accede, entonces estaremos ante un concurso. Cada uno de los accesos que le hagan a esa persona será un concurso. Mientras que es imposible lograr contar la cantidad de concursos por minutos, por segundos o demás del secuestro. Entonces es un delito de ejecución permanente, permanece en el tiempo mientras la persona siga privada de la libertad. Entonces, en el caso de Ingrid Betancourt, al minuto siguiente de quedar ella privada de la libertad, se configuró el delito de secuestro. ¿Listo? De secuestro, ya, está secuestrada.
Pero ¿por cuánto tiempo permaneció ella privada de la libertad? Durante 10 años creo que fue que estuvo en la selva. 10 años. Entonces, el delito de ejecución permanente hace que el delito exista durante 10 años con un único sujeto pasivo, que en ese caso sería Ingrid Betancourt. Durante 10 años fue víctima de secuestro, ¿ves? De un secuestro, no de varios secuestros, porque fue un solo secuestro, pero que se mantuvo en el tiempo durante 10 años. ¿Listo? Doctor Jair, ¿te quedó claro? Sí, sí, gracias. Listo, perfecto. Sino que se presta para confusión. ¿Por qué, doctor? Si está confundido, pregunte, no hay ningún problema. Pues yo me refiero en el entendido de que una persona que la retengan un minuto difícilmente se puede mostrar que es un secuestro. Solo por un minuto, por 5 minutos. Pues depende de la circunstancia o de tiempo, modo y lugar, ¿no? Listo. Pero en la práctica se hace, digamos, complejo la demostración cuando en realidad no es un secuestro, por ejemplo, sino que fue de pronto un impasse que ocurrió. Profe, de hecho, ¿Fue un qué? Espérame. No, un Carolina. impasse, por ejemplo, bien sea en una pareja, bien sea entre personas conocidas o no. Entonces, de pronto, cualquiera pudiera decir entonces, no, es que me secuestraron. No, y cualquiera lo dice. Lo que pasa es que tú tienes que ir al tipo penal como tal de secuestro para ver si el ingrediente normativo del tipo se configura en la Aplica. circunstancia Ah, específica. claro. Entonces, Doctora vamos a Pedro ir. Julio, una pregunta. Vamos, dame un segundo, Pedro Julio, y ya le contestamos a Yair. ¿Y qué? Y te doy el uso de la palabra. Vamos a ir al tipo penal de secuestro como tal. de hecho, cierto, profe, en el paseo millonario imputan secuestro. Ya vamos para el paseo millonario justamente porque ese era el ejemplo que seguía. Entonces vamos a ir al secuestro y no siempre lo imputan. Ya vamos a ver por qué lo imputan, Carolina. Profe, una pregunta. Espérenme un segundito, le contesto al doctor. ¿Alguien tiene por ahí el secuestro que se me perdió? 168, doctora. Ay, gracias, doctor Eddie. ¿Qué haría yo sin ti? Eres muy amable. Uy, confúndame, pero no se equivoque, doctora. ¿Quién fue? No lo vi. Profe, cerrar el micrófono. ¿Quién fue? ¿Quién me ayudó con el artículo? Rodrigo. Ah, ok. Ese quieto, hombre. Listo, gracias, doctor Rodrigo. Artículo 168. Va para el doctor Yair. Dice, el que con propósito distinto a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona. Ahí tenemos varios verbos rectores, ¿no es cierto? Arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona. Con propósitos diferentes a qué? Al secuestro extorsivo, que es para exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad. Entonces, si en una situación de pareja, como dice el doctor Yair, digamos la señora se enloqueció, se chifló y está que tira platos y de todo porque algo encontró y se enojó. Entonces el señor se emberraca y le dice, ay, ¿sabe que no me friegue más la vida? Y la empuja por allá en un cuarto y la encierra y le dice, ahí la dejo hasta que se calme. ¿Hay secuestro o no hay secuestro? Dime, Yair. De acuerdo a lo que te acabo de leer. Pues de acuerdo a eso, sí, pero para mí no. Qué bueno, doctor Yair. Porque Está muy bien. porque fueron las Mira, circunstancias. bajo el estricto derecho habría un secuestro. ¿Ves? Sí, sí, si se es ético, sí, pero la realidad es otra. Puede ser otra, ¿no? No quiere decir pues que sea justamente esa. Lo que Estoy de pasa, acuerdo con Jair, doctora. ¿quién fue? No lo veo. Eddie. Yo tengo una pregunta, doctora. Lo que pasa es que hay muchas circunstancias que el fiscal analiza al momento de determinar, por ejemplo, si hay un secuestro o no. Si tú acabas de analizarlo bajo la conducta estricta, que es lo que acabamos de decir, que dice el doctor Yair, la exégesis del delito, la literalidad del delito, estás analizando solo la tipicidad de la conducta, pero no la antijuridicidad de la conducta. Entonces, muy posiblemente no imputen secuestro porque hay fallas en la antijuridicidad formal o en la antijuridicidad material. Pero típicamente la conducta sería un secuestro. Pero recuerda que la conducta punible no necesita solamente la tipicidad, sino la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Listo? Doctor Jiménez, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta?
Gracias, doctora. Con respecto ahí a lo del secuestro, sale una curiosidad, una duda, una pregunta. Muchas organizaciones sindicales, muchos sindicalistas hacen actividades de cierre de empresas, cierre de puertas dentro de la jornada laboral, lógico, para que produzca algún efecto en busca de algún provecho, de provecho para todos sus afiliados. El hecho de mantener encerrados, entre comillas, no dejar salir y no dejar entrar, bueno, no dejar entrar, pues no hay secuestro, pero no dejar salir a los que están dentro de la empresa o dentro de las oficinas, ¿se considera secuestro extorsivo o simple? No, primero no sería extorsivo, porque no están exigiendo nada a cambio de. O sea, no están solicitando que les den dinero a cambio de liberar a los empleados que están en la reunión. Y No, si hablamos de liberar, pues de una vez decimos que es secuestro. Pero por decir algo, yo digo, no abro la puerta, sí, y ahí viene lo del extorsivo, porque no solamente es de dinero, también habla de cualquier otra utilidad, y la utilidad no puede ser simple económica, sino también con otros fines, como lo dice la continuación ahí del 169. Lo que pasa, mi duda es, yo abro hasta cuando termine de mi asamblea permanente, puede durar 1 hora, puede durar todo un día, pues nadie sale. ¿Sería simple o extorsivo? Pues la verdad, no sé qué clase de reuniones sindicalistas has estado, porque en las que yo he estado dejan entrar y salir. O sea, entran y salen con libertad. ¿Listo? En las que yo no dejamos ni entrar ni salir mientras hacemos la actividad. ¿Ah, sí? Sí, señora. Porque, por ejemplo... yo creo que la que pertenece al compañero, otro compañero que está por ahí, también hacen lo mismo. Porque, por ejemplo, yo te digo, yo soy defensora pública, entonces yo a las reuniones en donde he tenido que estar, por ejemplo, las jornadas de protesta, que llaman, son las de la rama judicial. Entonces ellos dicen, no dejamos entrar a nadie al complejo judicial y no hacen audiencias. Pero el que quiera entra y se va de la plazoleta de Palo Quemado cuando quiera y no hay ningún problema. Ahora, si a ti te están reteniendo en un espacio y te dicen, no, es que no se va de aquí hasta que no acabemos, es que usted no se va de acá hasta que no escuche todo lo que tenemos que decir el sindicato, pues en teoría sí sería típicamente, bajo la tipicidad estricta, sería un secuestro, no extorsivo, pero sí un secuestro. ¿Listo? Ahora, vamos a ver si se configuraría la antijuridicidad formal y material para considerar que efectivamente está presente el delito o no. ¿Listo, Rodrigo? Muchas gracias, doctora. Muy gentil. Bueno, ¿quién tiene otra pregunta? Pedro. Pedro Julio, cuéntame. Doctora, pero ese también es un hilo muy pequeñito porque a veces sucede que cuando los padres de familia tienen las famosas visitas de sus hijos que pueden ir a visitarlos, los llevan a la casa y les dicen a la esposa, si usted no vuelve conmigo, yo no le entrego los niños o no le entrego el niño y se lo retiene durante 24 horas, eso también podría ser un secuestro y extorsivo, porque está extorsionando a la mujer para que vuelva con él a una relación que ella no quiere. No, porque para eso se creó un tipo penal autónomo que se llama el ejercicio arbitrario de la custodia. Y es para esos casos que tú estás diciendo. Entonces, no es un secuestro, sino es un ejercicio arbitrario de la custodia, pero eso se resuelve mediante un concurso aparente por el principio de especialidad que ustedes ya conocen. Listo, doctora, muchas gracias, muy amable. Tranquilo, doctor Pedro Julio, con gusto. ¿Alguien más? ¿Listo? Ok. De paso, mira, terminamos hablando de secuestro, cuando estábamos hablando solamente de clasificaciones de tipos penales, pero genial. Entonces, retomemos, doctores queridos. Estamos en la clasificación de las conductas punibles según su contenido. Ya vimos que hay tipos penales de resultado, que son los que exigen un resultado, pero que admiten la tentativa, pero que aún así, siendo de resultado, pueden ser de conducta instantánea cuando se agotan en un solo momento o de ejecución permanente cuando permanecen en el tiempo. Ahora, hay otras clasificaciones de los tipos penales según su contenido, que pueden ser los tipos penales de mera conducta, que eran de los que estaba hablando ahorita la doctora Pineda. Carolina, entonces ella dice, mire, hay tipos penales de mera conducta, ¿por qué? Son los que la acción del autor no requiere un resultado fáctico. O sea, no se necesita el resultado. Con solo medio hacer
algo está. ¿Como con cuál? El concierto para delinquir. Concierto para delinquir. Está por allá en el 348, creo. Con 340. Artículo 340. Este es uno de los tipos penales más asquerosos que puede haber. Además porque es eterno y rompe el principio de legalidad, pero bueno. Dice, cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta. Es decir, no se necesita que realmente realicen alguna de las conductas que se supone se iban a hacer. Es decir, vamos a reunirnos para extorsionar a todo el barrio 20 de julio. ¿Listo? Pueda que jamás extorsionemos a nadie. El solo hecho de reunirnos para cometer esa conducta es concierto para delinquir. Ojo, no me lo confundan con autoría, con la coautoría, que es cuando varias personas hacen un acuerdo de voluntades y no sé qué. El concierto para delinquir requiere varios elementos, 3 elementos principales. La primera, que son la indeterminación de las conductas, es decir, no vamos por un único objetivo, sino que vamos por varias, indeterminados. Podemos ser secuestradores, matones, ladrones, lo que queramos. Hagamos una bandola y nos dediquemos a todo lo que nos toca. Lo segundo es la permanencia en la empresa criminal. ¿Listo? Y lo tercero es el acuerdo de voluntades. Esas 3, si se presentan, hay concierto para delinquir. Si no se presentan, hay coautoría. ¿Listo? Porque es que a mí a veces me da tristeza ver que en Colombia se ha llegado a creer que cada vez que hay 2 o más delinquiendo hay concierto para delinquir. Y no, eso es coautoría. El concierto para delinquir implica mucho más que reunirse, mucho más que acordar. ¿Listo? Entonces, ojo, el artículo 340 es un tipo penal de mera conducta, porque el solo hecho de que yo me reúna para cometer conductas de carácter indeterminado, con una presencia permanente en esa estructura criminal, configura el concierto para delinquir. Así nunca hagamos nada. Son tipos penales de mera conducta. ¿Listo? Entonces, cuando la doctora Carolina ahorita nos preguntaba por el delito de explotación sexual comercial de persona menor de 14 años, es un delito de tipo sexual. Ese tipo penal es de mera conducta. El solo hecho de yo decirle a una menor o a un menor de edad, contactarlo mediante cualquier medio para exigirle que tenga relaciones sexuales conmigo a cambio de una utilidad, cualquiera que ella sea, configura el delito así realmente yo nunca tenga relaciones sexuales con ese menor. Es un tipo penal de mera conducta. ¿Listo? Doctora Carolina Pineda, ¿hacia allá iba tu pregunta? Sí, señora, pero pues es que ahí es donde yo entro a pensar que termina siendo más grave la sola solicitud que cualquier otro acto de resultado. Porque si finalmente solo la hizo por un medio de comunicación, nunca se ejecutó, no le alcanzó a dar la plata, no le tocó un peso, y no le tocó un pelo, y finalmente termina teniendo también una pena supremamente alta y no se encuentra dentro de ninguna estructura de explotación, porque es el que solicita, o sea, en este caso es el que demanda el servicio, no es el que está dentro de la organización, que No es el lleva, que la proxeneta. transporta, nada. No es el proxeneta. Espérate, verás, ese tipo penal está en el artículo 217A. Gracias, doctora Carolina. 217A. Y dice que por ese solo hecho, mira lo que dice. Artículo 217A, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. El que directamente o a través de tercera persona solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años, es que ni siquiera son menores de 14, ¿no? Mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por ese solo hecho. ¿Ves? Así nunca, lo que tú dices tú, nunca le toque un pelo, nunca le haga nada. Por ese solo hecho en pena de 14 a 25 años. Es que es de las más altas.
es de las más altas, mientras que si nosotros vemos, por ejemplo, el acto sexual con menor de 14 años, que son niños aún más pequeños, porque aquí puede, o sea, va de 18 hacia abajo, o sea que puede tener 17 años, 16 años. Dice, actos sexuales con menor de 14 años tiene una pena de 9 a 13. Sí, y además es lo que digo, el rango de edad es demasiado amplio. Es muy amplio. Pero mira que hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que hace un análisis muy interesante del artículo 217A y de una u otra manera dice que el componente de la parte comercial no se refiere a una estructura criminal, lo que dices tú. O sea, no es una empresa criminal dedicado a explotar, pongamos a estas niñas venezolanas a ofrecer servicios sexuales. No, ellos van a tener una pena diferente. ¿Listo? Que eso se llama trata de personas. Pero este tipo penal, que es para el cliente, es supremamente alto. Lo que dice Carolina es cierto. O sea, que resulta peor solamente pedir o insinuar siquiera, obtener favores de tipo sexual, porque no estoy hablando de acceso, sino que pueden ser actos incluso. Favores de tipo sexual de un menor de 18 años, solo con solicitarlo en calidad de cliente. Que llegara a manosear, que es el acto sexual, a un menor de 14. Que en ese sí lo toco, le hago, bueno, mil cosas que le puedo hacer a ese menor. La verdad es La pena incoherente. ¿sí? Sí, es muy incoherente. ¿Sabes qué pasa cuando los abogados hablamos de coherencias de ese estilo? Que con el tiempo se demandan las normas por inconstitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, perdón, la Corte Constitucional termina diciendo que eso se llama libertad configurativa en materia penal. Es decir, que el legislador puede poner las penas que considere y determinar qué es punible y qué no. Y que eso no rompe ningún principio. Eso se llama libertad configurativa en materia penal. Por ahí vi una manito levantada, doctor Carlos Alfonso. Una pequeña opinión. Profe, Espera, Jair, profe, buenas noches. dame un segundo. Dime, Carlos Alfonso. Profe, una pregunta. Como ejemplo, podría ser también el tipo de mera conducta puede ser la injuria. De mera conducta. ¿Cuál injuria? ¿La por vía de hecho o la sencilla? La sencilla, sí, la sencilla, donde no hay un resultado fáctico. ¿Sí? O sea, no hay como... Sí. Es de mera conducta. Porque no necesitas, o sea, vamos a ir al tipo penal de injuria, que está en el artículo 100, no, eso es el 200 algo. 222. Ahí está en la presentación de Presi, en el 220, el ejemplo es 220. injuria. Artículo Gracias. 220. Injuria, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas. ¿Ya? No necesita más. Perfecto. O sea, yo no necesito acabar con tu reputación. Pueda que nadie se crea lo que yo estoy diciendo, pero el solo hecho de que yo lo diga, de que yo diga algo deshonroso contra ti, me hace incurrir en la conducta. Son tipos penales de mera conducta. Sí, señor. Así es que ahí está en la presentación de Presi, tiene razón el doctor Rodrigo. Ok, Jair, ¿qué pregunta tienes? Pues más que pregunta es como una pequeña opinión. Señor. En el entendido del caso, digamos, de las menores de 18 años, ni siquiera de 14. Teniendo en cuenta que si uno se pone a analizar, la pena cumple una función, o sea, en materia penal. Por ejemplo, cumple la función de prevención general, de retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección, digamos, al condenado, por decir algo, ¿cierto? Entonces, lo que se busca precisamente con esa gran cantidad de pena que se proporciona cuando realmente no se comete como tal el delito en la praxis o digamos de resultado para que fuese digamos de resultado, es precisamente prevenir para que no se haga o no se realice y no se pueda consumar digamos en algún momento dado. Entonces, cuando se establecen, digo yo pues a manera digamos personal, es precisamente para mandar un mensaje que es tan grave hacer está por la función que cumple la pena.
que es, digamos, también de prevención general y especial. Pues, diría yo así, porque realmente que es bastante significativa, incluso mayor que otros que realmente donde se presenta el delito por acción, digamos, de resultado. Sí, la pena es supremamente alta. Espérate. Doctora, una pregunta. La Bueno, pena es supremamente alta y sí resulta hasta desproporcionada si uno mira la afectación real del sujeto pasivo de la conducta. Es decir, es peor para un menor que lo lleguen a manosear a que literalmente solamente se lo pidan. Profe, pues no sé, ya la lectura literal del artículo lo hace desproporcionada, pues la mitad de nosotros podríamos estar en la cárcel por esa razón, pero, pero a lo que yo voy es, me imagino ya en el contexto de los casos, pues sí tiene que evaluarse el hecho de que haya una red o que finalmente se encuentren líneas en las que se esté solicitando de manera recurrente el tema. Porque pues yo tampoco creo que una persona se vaya a imputar este delito pues tan literal. Sí, no, ¿sabes qué es lo que pasa, Carolina? Mira, yo no sé si ustedes saben o si no les he comentado, pues les cuento el chisme. Yo soy defensora de víctimas dentro de la unidad de Defensoría del Pueblo, pero soy de víctimas especiales, es decir, que yo solamente defiendo a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos en Bogotá, pero también a casos de feminicidio y comunidades LGBTI. ¿Listo? O sea, los míos son los especiales, son unidades víctimas especiales, como la serie de víctimas especiales. Y me llegó un caso de sexting, que es como una especie de extorsión sexual, por Facebook. Una niña de 15 años ya cumplidos, es decir, no cumplía los requisitos de ser menor de 14 años. Un tipo que se hacía pasar por otra niña, la engaña, entre comillas, para que le mande fotos de su torso desnudo. La niña le envía las fotos y tiempo después entonces el tipo le dice, oye, veámonos y tengamos relaciones sexuales, y la niña le dice, no, pero ¿cómo se le ocurre? Yo soy una niña y no sé qué, y si sé más y esto y lo otro. Y entonces le dice, bueno, es que si tú no lo haces, yo voy a mandarle las fotos que tú me mandaste a tu mamá, a tus papás, yo les voy a mostrar, si tú no tienes relaciones sexuales conmigo, yo voy a enviar esas fotos a tu papá y a tu mamá. ¿Listo? El caso es terrible, la niña entra en pánico, se intenta suicidar en el baño del desespero tan terrible, y ahí los papás se dan cuenta de todo lo que está pasando. El cuento es que al tipo le hacen una redada especial, le ponen una trampa y todo el cuento para que crea que la niña va a ir a tener relaciones sexuales con él y lo capturan. Y se le imputa este delito, el que dice la doctora Carolina, el de demanda de explotación sexual comercial de menores. ¿Saben qué pasó? Lo absolvieron. Porque él jamás le ofreció dinero a ella. Claro. Y el tipo penal de extorsión está dentro del delito, dentro del bien jurídico de patrimonio económico. Entonces se necesita que la extorsión sea afectando el patrimonio económico. Imagínense eso. El caso fue terrible. Pero bajo la tipicidad estricta, que es de lo que hablábamos hace un momento con Yair, el tipo penal no se configuró nunca. Porque la demanda de explotación sexual comercial de menores tiene como ingrediente normativo del tipo que se le ofrezca al menor alguna utilidad. A veces les ofrecen celulares, les ofrecen que les pagan, que les compran. Los sugar daddies les ofrecen esa clase de cosas. Entonces, esa es para esa clase de conductas. ¿Listo? ¿Quedó claro, Carolina? Sí, profe, gracias. Listo. Juan David, ¿me ibas a preguntar algo? Luis Francisco, profe. Ah, ok. Luis Pulido, dime. Profesora, lo que pasa es que en el camino criminal, como usted nos había explicado, que la ideación y los actos preparatorios no configuran una conducta punible, ¿cierto? Los actos preparatorios y la ideación. Todavía no configuraba, no había delito ahí. No, en la ideación no. En la ideación no hay delito. Pero en los actos preparatorios a veces sí hay delito. Y está el delito en la modalidad tentativa. ¿Listo? Ah, porque ahí era que yo decía, porque el concierto para delinquir
sería un acto preparatorio, ¿no? No sé si Porque estoy... como quedó como establecido como delito autónomo, es un delito autónomo, es un delito aparte, es un delito de mera conducta. Entonces, si bien puede ser parte del camino criminal de esos otros delitos, la idea es que, como dice el doctor Yair, adelantan la barrera de protección del derecho penal para evitar que se configuren las otras conductas a futuro y entonces penalizan esa sola conducta por aparte. Entonces, adelantan la barrera de protección para no exigir el resultado, no esperar a que efectivamente realicen los delitos para los que se reunieron, sino que solamente esperan hasta ahí y le dicen, listo, hasta aquí es un delito penal autónomo que se llama concierto para delinquir. Como el legislador puede determinar qué conductas denomina delitos y cuáles no. Entonces, en ese caso hizo eso. ¿Listo, Luis? Profesora, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ok, maravilloso. Entonces, avancemos. Doctora, disculpe. Dani, dime. O sea, en ese caso, cualquier persona, cualquier individuo podría ser juzgado únicamente por ese delito de concierto para delinquir. O sea, no necesita un concurso de delitos para en ese caso, ser imputado. No. Por eso es que cuando empecé a leer el delito de concierto para delinquir, que además solamente leí un pedacito, ¿no? El inciso primero. Decía yo que es uno de los delitos más asquerosos que puede haber, porque vulnera por completo el principio de legalidad. O sea, el principio de legalidad dice que tiene que ser tan claro, tan definido, tan específico lo que es delito y lo que no se puede dejar a la suposición. Si tú ves el delito de concierto para delinquir, da a entender que por cualquier medio, de cualquier manera, con el solo hecho de, listo. Ojo, pero siempre y cuando se den los tres elementos, y si no, no hay concierto para delinquir. O sea, por ejemplo, yo me puedo reunir contigo, Dani, ya somos dos. Yo te digo, oye, Dani, estoy tan aburrida en este encierro, ¿por qué no vamos y robamos un banco? ¿Ahí hay concierto para delinquir o hay coautoría? Dime, Dani. No, de coautoría. ¿Ves? Coautoría, porque ahí no hay indeterminación de delitos, no estamos presentes en una estructura criminal. Ahora, el otro día alguien me preguntaba por la Casa de Papel, que no he visto, pero entiendo que es una bandola de ladrones muy bien organizados. Por ahí estuve mirando, está bien, o sea, yo no veo esa vaina, pero al menos chismoseo para saber de qué se trata. Entiendo que es una bandola de ladrones organizados que se ponen nombres de las ciudades de donde vienen o una cosa así, no sé. Más allá de eso, ellos configuran las conductas, las realizan en el tiempo. Si a ellos los llegasen a capturar por cada robo que hacen, o sea, si los capturan por un único robo, solamente les pueden imputar coautoría por ese robo. Pero si llegan a establecer que ellos siempre son los mismos y que todos actúan en diferentes robos, en diferentes hurtos, entonces van a decir, mire, acá hay un concierto para delinquir. Porque ellos se reúnen para las conductas, por el solo hecho de reunirse, pero además las realizan. Entonces hay concurso de concierto para delinquir con hurtos. Un concierto real de dos conductas punibles. Porque esa es la otra. El hecho de que se punibilice o se sancione el concierto para delinquir no quiere decir que no puedan concursar con el delito ya consumado. Entonces, en la de la Casa de Papel se reúnen ellos, realizan la sola reunión con la presencia permanente de los mismos siempre para reunirse a dar los golpes que dan, con divisiones de trabajo, todo el punto, acuerdo de voluntades y demás. Entonces, ellos en sí están, con solamente ese hecho, están en concierto para delinquir. Pero en el momento en que dan los golpes y los consuman, incurren en otras conductas punibles que son los hurtos. Entonces, habrá concurso de concierto para delinquir con hurtos. ¿Listo? Entonces, Dani, en teoría sí, cualquier persona podría estarlo, pero siempre y cuando estén los elementos del concierto para delinquir, porque de lo contrario va a ser muy difícil que te punibilicen eso. Si yo solamente te digo a ti, reunámonos para robar el banco porque estoy aburrida y nunca hacemos nada, ni siquiera hay concierto para delinquir, ahí no hay nada. Nada. Si acaso, instigación a delinquir, y eso, que es otro tipo penal. ¿Listo? Pero concierto para tal, no lo habría. ¿Te quedó claro, Dani? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, avancemos. Entonces ya vimos.
que según su contenido pueden ser de tipos penales de resultado, de conducta instantánea, de conducta permanente, de mera conducta. Y ahora vamos a ver unos tipos penales diferentes. Los tipos penales de comisión o de acción. Estas son las dos maneras normales en que se realizan las conductas punibles en Colombia, por acción y por omisión. Entonces vamos a ver los tipos penales de acción. Los tipos penales de acción son los que establecen verbos rectores que implican actividades de carácter humano. Es decir, matar, apoderarse, falsificar, acceder, arrebatar, sustraer. Todas esas son acciones, o sea, acciones, verbos que tú tienes que realizar. Entonces son tipos penales de acción. Pero hay unos tipos penales diferentes que se llaman los tipos penales de omisión. Los tipos penales de omisión, también llamados de comisión por omisión, es cuando tú realizas la conducta justamente al no hacer lo que tienes que hacer. Es decir, que omites algo, dejas de hacer. En las de acción tú haces y en las de omisión dejas de hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del prevaricato por omisión, que hace un momento lo teníamos acá. Espérate que ese está aquí en la otra diapositiva. Aquí. Prevaricato por acción. Ah, no, este es por acción. Este no es el de omisión. El prevaricato por omisión es el artículo 414 del Código Penal. Esperen, les comparto la diapositiva que teníamos antes. Esta. El artículo 414 del Código Penal, que dice 414. El servidor público que omita, retarde o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de 32 a 90 meses. Es decir, el servidor público tiene que cumplir unas funciones específicas. Cuando no las cumple o se demora en hacerlo, las omite, está ante un tipo penal de omisión. Él realiza la conducta por omitir lo que le tocaba hacer. Los tipos penales de omisión son específicos en el Código Penal y siempre se llaman así: omisión de agente retenedor, prevaricato por omisión, omisión de socorro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se necesita que cada tipo de omisión tenga como fundamento una norma penal en blanco que exija cuál era el deber que tenía que cumplir. Me explico. Omisión de socorro. Ah, no, es que si usted no ayudó a un amigo venezolano, usted está omitiendo el socorro de ese amigo venezolano y se murió. Entonces a usted lo vamos a punibilizar, lo vamos a capturar por omisión de socorro. Ojo, no, la omisión de socorro no se configura así. Se necesita cuando usted tiene a su cargo el deber legal de responder por esa persona. Eso es omisión de socorro. O cuando voluntariamente usted asume el deber de cuidarlo. Entonces, por ejemplo, hace como unos 2 o 3 meses hubo un alboroto tenaz en todas las redes sociales porque se publicó un video de unos hinchas de 2 equipos en Medellín, no me acuerdo muy bien, era Nacional y otro, en donde se ve como 2 muchachos cogen a uno de Nacional y empiezan a apuñalarlo mientras varias personas están grabando con sus celulares desde un carro. ¿Listo? Que ven cómo lo están lesionando. El herido viene y pide ayuda al vehículo que está detrás de donde están grabando. La persona que está en el vehículo no le abre, no lo ayuda y el muchacho se desploma y fallece. ¿Omisión de socorro? No. No estaba obligado a cuidarlo. Si hubiese sido una ambulancia, sí. Ahora, si hubiese sido un taxi y el taxista lo sube al carro y luego dice, uy, este chino se me va a morir y lo baja, ahí sí hay omisión de socorro, porque él voluntariamente accedió a cuidarlo, al mantenerlo dentro de su vehículo. Por eso es que muchas veces los taxistas no recogen personas heridas, porque dicen, donde se me muera el alboroto es para mí. Pero ojo, si se le muere entre el carro mientras lo estaba ayudando, no hay omisión de socorro. El problema es si lo abandona después de haberlo subido al carro.
¿Listo? Entonces, los tipos penales de omisión son tipos penales que por excelencia son tipos en blanco. ¿Por qué? Porque nos remiten a una legislación diferente en donde está la obligación de lo que se omitió hacer, el deber legal de hacer. Sin deber legal previamente establecido, no puede haber omisión. ¿Listo? No puede haber omisión. Había una manito levantada por ahí, creo que era la del doctor Alfonso. Dime. Sí, profe, es que estaba pensando, estaba hablando de la inanición, entonces también podría ser el que deja morir al hijo por no cumplir con una obligación alimentaria, podría ser también. Es hilar muy delgado, porque ahí estarías eventualmente hasta en un delito de homicidio doloso, pero eventual, porque tú lo dejas morir porque se te da la gana. Por ejemplo, tu hijo necesita un medicamento y tú no se lo das porque no quieres. No por una inasistencia alimentaria. La inasistencia alimentaria es mucho más que eso. Además, porque la inasistencia alimentaria no se refiere a que alguien se tenga que morir de hambre. Es que tú no cumples con el deber de alimentar a una persona que legalmente le debes alimentos. Nadie está hablando de que se va a morir. Usted dice que se omite el hacer de un deber al cual se está obligado. Entonces, en ese caso, ¿no estaría obligado? Estaría obligado, sí. Pero es que ese delito no es un delito de omisión, es de acción. Porque la inasistencia alimentaria no dice omisión de alimentos. ¿Me entiendes? Sino dice inasistencia alimentaria. Vamos a ver la inasistencia alimentaria de nuevo. Vamos al 233, a ver, doctor Alfonso. 233. Ah. 233. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes. Tiene un ingrediente normativo del tipo que es la justa causa, ¿no es cierto? O sea, si tú tienes una justa causa para no darle alimentos a tu hijo, por ejemplo, que no tienes trabajo, que además no tienes bienes, que lo único que tienes es lo que traes puesto, pues no es inasistencia alimentaria. Y estás omitiendo a darle algo. Estás omitiendo un deber legal, pero tienes una justa causa. ¿Ves? Mientras que los tipos penales de omisión no tienen esa clase de elementos o de ingredientes normativos del tipo, sino que te dicen que directamente tú omites de hacer algo que tienes que hacer con o sin justa causa. ¿Me entiendes? No es un tipo penal de acción, es un tipo penal de omisión, de dejar de hacer. De dejar de hacer. Profesora, yo... Espérame un segundito, Carolina. Doctor Alfonso, ¿me entendiste? Sí, señora. Gracias, muy amable. ¿Seguro? Noto en tu silencio que no. No, sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo que me tenía un poquito confundido era el tema de cuando usted habla de que si se omite el hacer de un deber al cual se está obligado, pues en ese caso sí podría caer ese ejemplo, pero pues usted me dice que si la persona no tiene trabajo, pues obviamente no es porque no lo quiera hacer, sino porque más allá de su voluntad, pues existen factores adversos. Exacto, porque estos tipos penales son netamente dolosos, ¿me entiendes? Entonces, si tú no tienes, oiga, yo quiero responder por mi hijo, pero no tengo trabajo, ojo, no siempre que no tengas trabajo, ¿no? Porque puedes que no tengas trabajo, pero tienes 3 casas que te dan renta, pues hombre, responda por sus hijos, ¿me entiendes? Puede que no tengas trabajo, pero eres pensionado. Pues a ver, ¿tienes de dónde, ves? Entonces, ¿tú por qué no respondes por tus hijos? Pero si hay una justa causa como esa, pues entonces no. ¿Listo? Doctora Pineda, dime. Profesora, cuando ese actuar, esa acción y omisión se encuentra en el cumplimiento de 2 derechos fundamentales, esa línea es muy delgada. Por ejemplo, porque una va a la acción y la otra lleva a la omisión. Y esto nos sucede mucho a los servidores públicos. Y pues yo no hago sino referencia, me disculpan con respecto a mi trabajo, pues porque ahí es donde yo me encuentro con esas situaciones. Para dar el ejemplo, las entrevistas con los menores de edad, ¿cierto? Tienen un protocolo y tienen una ruta de atención. Y se supone que el derecho a la salud es lo primero que se le debe garantizar a ese menor.
Sí. antes de cualquier procedimiento o actividad judicial, ¿sí? Pero al mismo tiempo, pues está ese derecho fundamental a la vida, a la salud, a su integridad, y está ese derecho fundamental de los niños, también está el de la administración de justicia. Los servidores, a mí, por ejemplo, en ocasiones me toca ir y realizar entrevistas, incluso contra la normativa de la ley, que es la 1652 en delitos sexuales, para realizar las entrevistas. Y me toca ir y realizar algunas entrevistas en centros hospitalarios. Yo siempre voy contra mi voluntad, o sea, me toca ir, sí, me toca ir. De hecho, si ustedes encuentran, hay una sentencia de casación en la que yo soy la mayor vulneradora de derechos humanos, porque salgo en una entrevista, realizando una entrevista a una niña que está casi que en cuidados intensivos, porque la niña tiene una enfermedad terminal. Ella entra por X situación al hospital y allí se dan cuenta que un sacerdote ha abusado de ella. Encuentran una infección de transmisión sexual. La niña se encuentra entre la vida y la muerte y hay que recolectar el testimonio, porque pues es el único que hay. Y ahí yo me encuentro en esa línea de acción y omisión, ¿sí? Porque pues dentro del proceso penal casi que es un testimonio el más importante, o si no, no hay caso, con el riesgo de que una niña se muera, y además en el otro lado está la integridad, la salud, donde yo entro a tomar una entrevista con una niña baja de defensas, y pues por eso se genera todo el debate. Y estoy yo en la mitad porque pues malo si hago y malo si no hago. Esa es la vida de todo servidor público, querida. ¿Sí? Entonces, siempre pues esa es la oportunidad, porque yo siempre he buscado el argumento jurídico precisamente para negarme a ciertos casos. Obviamente hay algunos que son importantes, pero la mayoría de ellos es una cuestión más de realizarlo aún sabiendo que después van a ser objeto de debate en una audiencia, porque es que las condiciones de un hospital, y incluso va contra la normatividad porque nos piden una cámara GESEL y bueno, todas estas cosas que muchas veces no se pueden cumplir, pero que obviamente nos toca. Entonces, acción y omisión, con esos dos derechos fundamentales que muchas veces uno se encuentra pues en esa línea de tenaz. Gracias, Carolina. Bueno, lo que pasa es que en casos como esos, bueno, en general Una pequeña opinión. Espérame un segundito, Jair. Ya te doy el uso de la palabra. Hay una situación específica con los servidores públicos, y es que los servidores públicos, no solamente como tú, sino en muchas circunstancias de la vida, se encuentran en esa delgada línea en donde si hago esto, me van a caer encima por acción, y si no lo hago, me van a caer encima por omisión. Entonces, por donde sea, voy a perder. ¿Qué es lo que pasa en el caso específico de Carolina? Efectivamente, tienen que recolectar en ese momento es del testimonio, el elemento material probatorio, porque pues en sí no es un testimonio, ¿no? Es una versión, una entrevista en cámara GESEL, que no es en cámara GESEL, sino es en el hospital por las circunstancias especiales de la menor. A ti tiene que tenerte sin cuidado el debate probatorio. Una cosa es la validez de la prueba y otra cosa es la tipicidad de lo que tú estás haciendo. Es decir, una cosa es que el juez eventualmente, o el defensor público, o el defensor de confianza diga, ay, pero es que cómo se le ocurre que va a recibir eso así, no lo hizo con cámara GESEL, no lo hizo CISEMAS, no lo hizo eso. Eso es atacar la validez de la prueba, ¿listo? Frente a la valoración y credibilidad de la prueba. Y otra cosa es que digan, es que Carolina es una vulneradora de derechos humanos porque es una persona sin corazón que, viendo a una menor en cuidados intensivos a punto de fallecer con una enfermedad terminal, lo único que le importa es la investigación, y va y corre, y bajo esas circunstancias decide recibirle un testimonio por fuera de la ley, fuera de la ley, con tal de lograr su investigación. ¿Listo? De ahí a que le den, o sea, que hagan esa argumentación en sede de la credibilidad del testimonio o la validez de la prueba, es muy diferente a que eso sea lo suficientemente sustentable para decir que Carolina realizó una conducta de prevaricato por acción, por ejemplo. ¿Me entiendes? Es como, ¿cómo te lo explico yo? Una cosa es que digan que cometiste un delito, que sería lo que podrían llegar a, o sea, lo que tú me dices como, oiga, estoy en la línea entre acción y omisión.
Y otra cosa es que lleguen a decir, es que la prueba de Carolina no sirve. Si la prueba de Carolina no sirve, es una prueba, es un debate de credibilidad de la prueba dentro del delito sexual, del proceso de delito sexual de la menor. Pero de ahí a que lleguen a decir que es prevaricato por acción o omisión, lo veo difícil. Hay circunstancias en donde uno sí dice, uy, es que estos investigadores metieron la pata y en consecuencia hay que compulsarles copias para que los investiguen por prevaricato por acción, por prevaricato por omisión, por lo que sea. Eso es otra vaina, ¿listo? Pero en ese caso que tú me dices, yo no lo creo tan posible. O sea, el problema, el debate es de valoración de prueba, de credibilidad de prueba, y no de tu conducta para determinar que eres una servidora pública que ha cometido un delito. ¿Listo? Yair, cuéntame. No, pues yo de pronto pienso que en el caso de los delitos pues, por omisión, en ocasiones de pronto se dejan en blanco o en su efecto se particularizan o se especifican, teniendo en cuenta el artículo 6 de la Constitución Nacional, que dice que los particulares son responsables ante la autoridad por infringir la Constitución y obviamente las leyes, pero los servidores públicos lo son por las mismas circunstancias, pero también por omisión y por extralimitación de funciones. Entonces, si no se hiciera de pronto la particularidad de los delitos por omisión, se estuviera enmarcando o adecuando la norma solo para aquellas personas que fuesen funcionarios o servidores públicos. Entonces, pienso yo de pronto que se hace esa aclaración o se especifica como para que no vaya en contravía, sino que también le dé la apertura a que también los particulares, frente a un deber legal, puedan también ser en algún momento responsables por la omisión, encajándolo allí. Frente al tema de pronto que pone la doctora Carolina, yo pensaría que una cosa es la recepción de la noticia criminal que hace, digamos, la fiscalía como tal, como ente acusador, y que ellos manejan de pronto el afán de poder dar resultados, de poder incluso cumplir con su deber, como muy bien lo sabemos que son funcionarios públicos. Entonces, en ese sentido también, yo pensaría que mucho más allá de lo que se haya, digamos, extralimitado incluso en poder, digamos, darle o minimizar de pronto una situación que pone que está, digamos, la chica en riesgo en cuanto a la salud y que por ende puede ocasionarle de pronto la muerte. Y aún así querer de pronto obtener la información de primera mano, pues la primera fuente, no se le dio prelación a la vida, sino que también a la necesidad de cumplir un deber legal. Yo diría que en el mismo caso pudiese existir también una falta de debido proceso, no con lo que están analizando, sino que las noticias, no las noticias, sino que la entrevista las debe hacer, hasta donde tengo entendido en materia criminalística, es el psicólogo autorizado para tomar. Porque una cosa es la recepción de la noticia y una cosa es la prueba como tal, para que el testimonio, digamos, de los hechos, porque se habla también de implantación de memoria y un sinnúmero de factores que pueden... Espera ya, porque digamos, seguimos y seguimos hablando de cosas que ya son muy técnicas y además imprecisas. ¿Por qué? Porque es que lo que Carolina está hablando es una entrevista forense, no es una entrevista psicológica. Y las entrevistas forenses a menores, víctimas de delitos sexuales, no se requiere ser psicólogo. Son entrevistadores con formación y capacitación para recibir esa casa de entrevistas, porque ellos no están haciendo valoraciones psicológicas. No están abordando a la víctima para hacer un estudio psicológico de ellas, sino que lo que están haciendo justamente es recaudar información, nada más. Entonces, de lo que Carolina Pineda nos está hablando, entiendo yo, es la recolección de la llamada entrevista forense de una víctima de delito sexual. Y esa entrevista forense no tiene que ser obligatoriamente hecha por un psicólogo. ¿Listo, Yair? Ya el resto de cosas de las que hablamos ya son demasiado técnicas y ustedes las van a ver a fondo en procesal. Pero por el momento, bueno, dejémoslo ahí. Gracias. Okay. Gracias, doctor. Gracias. Okay. Listo. Carolina, para la próxima, cuando te manden a hacer esta clase de cosas, tú escribe un memorial y dejas constancia que tú consideras que en este caso se está poniendo en riesgo la vida del menor, pero que en atención a que se te está diciendo que es parte de tus funciones, tú acudes dejando la salvedad.
Claro, Doc, yo dejo 20.000 nombres, constancias y comité médico y hablo con el psiquiatra y hablo con el pediatra y con todo el mundo. Pero lo que pasa es que como uno no sabe dónde termina esa acción, esa niña se puede infectar con el solo ingreso mío a cuidados intensivos. Es una niña con baja defensa. Y ahí quedo yo respondiendo. Pero pues sí, eso es tema para mucha discusión y más adelante, pero pues gracias por la sugerencia. Listo, Doc. Bueno, entonces, continuemos. Ahora, dentro de los tipos penales que estamos viendo, que son según su contenido, hay otros dos tipos penales, otra clasificación, que son los tipos penales abiertos y los tipos penales cerrados. ¿Cuáles son los tipos penales abiertos? Son los que no describen una conducta de manera específica. Nos están hablando aquí, por ejemplo, del artículo 273. Estos tipos penales abiertos suelen confundirse con los tipos penales en blanco. Vamos a ver el 273, que es la falsificación de moneda. Dice, el que falsifique moneda nacional o extranjera incurrirá en prisión de 96 a 180 meses de prisión. ¿Qué es lo que pasa en esa clase de tipos penales? Estos tipos penales no dan ninguna precisión frente a qué clase de conductas nos podamos encontrar ni cómo se realiza la falsificación. Es decir, diferente a lo que ocurre con la falsedad en documentos, que ya vimos el 286, 287, 288 y 289, ahí puede hablar que la falsedad puede ser ideológica o material, eso después lo vamos a ver a fondo, es decir, que puede ser del contenido del documento o que puede ser de la forma del documento, del material, etcétera, etcétera. En la falsificación de moneda solamente nos hablan de falsedad de moneda extranjera, pero no nos dice cómo se entiende que la moneda puede ser falsificada. Por ejemplo, si yo tomo un billete de $1, porque es moneda extranjera, y la mitad es real, o sea, es original, es legal, es $1 legal, y la otra mitad es otro pedazo de otro dólar que no es original, sino es falsificado. ¿Estaremos hablando de falsedad de falsificación de moneda? Pues para la gran mayoría diremos que sí. Pero el problema es que como la conducta es tan indeterminada, no nos dice si es la falsedad material o si es la ideológica. Por ejemplo, la falsedad ideológica en documentos es cuando el documento es original, está hecho en el papel que se hace, en el material que se hace, pero incluyen en él información que no es verdadera. Por ejemplo, cuando existen las famosas redes de cédulas dentro de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde las cédulas salen legalmente de la registraduría, pero son falsas porque traen información que no es real. Esa falsedad es de carácter ideológico. En cambio aquí, en la falsificación de moneda, no nos dice si la falsificación tiene que ser material o que tiene que ser ideológica. Entonces, como son abiertos, pues son abiertos a la interpretación. Entonces, cualquier cosa que se considere falsa dentro de moneda extranjera entra dentro del tipo penal. Son tipos penales de análisis. Son tipos penales netamente sugestivos, es decir, subjetivos, perdón. Son de lo que piense cada persona que puede llegar a ser. Y entonces lo terminan enmarcando ahí. Esos tipos penales abiertos que se prestan a la interpretación de parte de la persona que los va a aplicar, son tipos penales que vulneran el principio de legalidad, porque debería decir, se considera falsificación de moneda, por ejemplo, la utilización del papel moneda que no corresponde al original del gobierno correspondiente. Entonces sabremos que será falsedad material en moneda extranjera y no falsedad ideológica, pero aquí no nos dice nada. ¿Listo? ¿Me hice entender o tienen preguntas sobre este tema? Yo, profe, Elvia Barreto tiene una pregunta. Dentro de este tipo abierto, digamos, el artículo 246 sobre la estafa, pues que no describe realmente cómo se configura una estafa, sería un tipo abierto y cómo se configuraría pues esa estafa como tal, porque pues en el segundo párrafo se habla de rifas y eso, pero no solamente se refiere estafa a eso, sino que hay muchas características y muchas formas de estafar a la gente. Entonces no sé si esto sería un tipo abierto, el 246, y cómo podría yo identificar que hay una estafa, digamos,
Yo había expuesto ese caso a personas que, digamos, les venden propiedades que no son, que no son lícitas o que no tienen papeles legales o cosas así, y a veces hablan en esos casos sobre estafa. Sí, claro. Lo que pasa es que en este tipo penal, en el artículo 246, hay unos ingredientes normativos del tipo muy específicos, y es que no solamente tú tienes que obtener un provecho para ti o para otro, sino que tú ejerces una serie de maniobras para mantener en error a las personas. Eso es lo propio de las estafas, diferente a los hurtos, por ejemplo. Entonces a ti te mantienen engañado durante un tiempo, al punto que tú crees que estás haciendo un gran negocio y que todo es verdad, porque es parte de la maniobra para mantenerte engañada. Entonces, en el caso que tú estás proponiendo, en donde le venden a las personas papeles que no son, perdón, bienes que no son necesariamente lo que parecen. Entonces, por ejemplo, yo te digo, Elia, te voy a vender la sede verde. Y yo te digo, mira, yo soy la dueña de la sede verde y te presento papeles que parecen legales, donde supuestamente yo soy la dueña de la sede verde, de la sede administrativa de la universidad, ¿no? Y resulta que te la vendo y cuando tú te das cuenta, pues resulta que no soy la dueña, no yo, sino que es el doctor Carlos Moreno el que es el dueño. Y yo te presenté papeles. Entonces, ojo, en ese caso estaremos ante una estafa y no frente a un hurto, porque es que yo realizo miles de maniobras para mantenerte en engaño. No es como un robo de frente, sino que tú realmente, es más, hay gente que pasa el tiempo y siguen pensando que es legal. Solo después caen en cuenta que realmente los estafaron, porque la capacidad del estafador es que él es un encantador. O sea, te engaña de tal manera que tú realmente te vas feliz, estafada, pensando que hiciste un gran negocio. ¿Listo, Elvia? Sí, profe, y también, digamos, si yo le presenté a esa persona un documento que tenía, digamos, mi nombre o tendría una matrícula que no era de esa casa verde, sino de otra casa, eso también se podría configurar dentro de la estafa, otro delito como falsedad de documento, o ahí qué cabría. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos, yo te presento a ti el certificado de tradición y libertad del bien en donde aparece que yo soy la propietaria del bien. Los certificados de tradición y libertad los expiden las oficinas de instrumentos públicos, es decir, son entidades de carácter público. Entonces, si yo falsifico eso, estaría además en un concurso con falsedad en documento público, falsedad material en documento público. ¿Listo? Los delitos concursarán y es muy común en las estafas que haya concursos. ¿Listo? Okay. Listo. Entonces, si esa persona lo niega a saberlo o que también, digamos, fue como un trencito de estafas, porque es que a veces pasa eso aquí, digamos, en Bogotá. A mí me venden un apartamento y resulta que el que me lo vendió también lo estafaron y eso, digamos, hasta el mismo edificio es ilegal y eso pasa mucho, digamos, en las constructoras y pues acá en los bienes inmuebles. Y ahí, digamos, uno a quién demandaría, a quién denunciaría, perdón. Listo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los delitos masa y hablamos de las estafas masa? Cuando hay esos trencitos, que llamas tú de estafas, en donde le venden 5, 10, 15, 20 veces a las personas el mismo bien, con las mismas maniobras engañosas, estamos hablando frente a un modus operandi único y que siempre realizan lo mismo. Esos son estafas masa. Entonces se denunciará a la constructora que está haciendo la estafa masa, al tipo X que está diciendo que él es el dueño y que una vez y otra vez engañó a diferentes personas. ¿Listo? Ah, ok. Ok, gracias, profe. Listo. Ahora, vamos con los tipos cerrados y terminamos clase por el día de hoy. Tipos cerrados son aquellos que son redactados con cierta precisión, es decir, son lo contrario de los abiertos. Son tan precisos que no permiten interpretación, como por ejemplo el hurto. El hurto dice que se apodere de cosa mueble ajena. Mira lo preciso que es. Se apodera de cosa mueble ajena. Es un tipo penal cerrado, es supremamente específico. Eso no le quita que no sea en blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque nos remite a que es una definición de un bien mueble e inmueble, que eso está en el Código Civil, ¿no es cierto? Es un tipo penal en blanco. Pero eso no le quita que no sea cerrado porque es supremamente específico. ¿Listo? Con eso hemos terminado la segunda clasificación y nos faltan dos. Entonces ya vimos según su estructura y según su contenido. Les voy a dejar el precio, por ahí vi que la doctora Diana Tobar creo que fue la que la subió a WhatsApp
De todas maneras, les dejo este presi compartido también en la plataforma para a ver si mañana terminamos y al fin empezamos con los delitos contra la vida e integridad personal. ¿Listo? Doctores, cuídense, que estén muy bien. Feliz noche, nos vemos mañana. Chao. Doctora, muchas gracias. Doctora, muchas Gracias, gracias. doctora. Buenas noches. Chao, gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Feliz